Secre te permite trabajar con artículos con componentes. Esto puede resultarte útil en diversas situaciones. Por ejemplo, si fabricas, lo lógico es que quieras introducir los componentes de esa fabricación, es decir, qué materia prima utilizo para fabricar un producto final. Después, en el módulo de fabricaciones de Secre, poder registrar esas fabricaciones dando salida a los componentes de los artículos y entrada a los productos finales que he fabricado, y de esa forma poder controlar el stock tanto de la materia prima como del producto final. Otro caso en el que me puede interesar utilizar componentes es que yo venda kits o sets de productos. Por ejemplo, vendo una cesta de jabones, pero realmente lo que quiero que haga el programa cuando yo doy una salida de almacén de esa cesta es que haga la salida de los jabones que componen la cesta y no de la cesta en sí. Vamos a ver primero cómo podríamos crear nuestros artículos con sus componentes y después vemos las distintas opciones de configuración que nos da el programa para configurar de qué forma se realiza la salida de almacén de los componentes de los artículos. Desde el módulo de artículos y servicios voy a dar de alta primero mi artículo final. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la fabricación y luego el ejemplo del kit de productos. Si yo lo que quiero es fabricar un producto terminado, por ejemplo un pastel, creo mi artículo pastel con sus datos, su precio de venta, su familia, como un artículo normal, vamos. Por ejemplo, es un pastel que voy a vender a 20 euros y lo guardo. Y ahora a continuación tengo que dar de alta los distintos artículos que componen este pastel, es decir, la materia prima que utilizo para fabricarlo. Por ejemplo, huevos que compro a 10 céntimos la unidad, leche lo compro a 0,75 el litro, y por último pues harina integral a 60 céntimos el kilo, por ejemplo. Vale, ya tengo creado mi artículo final, mi producto final, el pastel, y también he creado los artículos que lo componen, es decir, los artículos que utilizo para fabricarlo. Ahora, para hacer la configuración de mis componentes, voy a situarme de nuevo en el artículo final, el pastel en este ejemplo, y desde la pestaña componentes simplemente voy indicando esos componentes. Habíamos dicho que era la leche, esta de aquí, digamos que utilizo medio litro, huevos, utilizo 3 y la harina integral utilizo 700 gramos. Como ves, busco con la lupa el artículo, indico la cantidad y luego lo añado a los componentes con la flecha que apunta a la derecha. Si quisiera quitar algún componente lo puedo seleccionar y con la flecha que apunta a la izquierda lo borro. Pero bueno, en mi caso me interesa mantenerlo, así que lo voy a añadir de nuevo. Y ya tendría configurado mi artículo final con sus componentes. Vamos a hacer ahora el ejemplo de la cesta de jabones. Así que voy a crear la cesta y los jabones que la componen. Vale, ya he dado de alta tanto la cesta como los jabones que componen la cesta. Así que lo mismo, voy a ir a la cesta, indico los componentes. Vale, pues ya tengo configurada mi cesta. Se compone de 2 unidades de este jabón, 3 de este y 1 de este. Bueno, ya tenemos configurados los distintos artículos, los distintos casos, y ahora vamos a ver qué haríamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero es fabricar un pastel, porque lo que quiero es que se reste de mi stock los huevos, la harina, la leche, y que se añada a mi stock ese artículo final, el pastel, esto lo haré desde herramientas, control de almacén y producción. Aquí en el módulo producción indicaría el almacén de destino del artículo final y el almacén de origen de los componentes utilizados, si es que tengo más de un almacén, como es mi caso.
Aquí voy a indicar la cantidad que he fabricado. Por ejemplo, he fabricado 10 pasteles. Escojo el artículo, pastel. Indico la fecha a la que lo he fabricado. Podría añadir lotes si es necesario, en mi caso no lo voy a hacer, pero si lo necesitas, desde aquí podrías indicar el lote de esa fabricación y cuando lo tengas, con el disquete guardas la fabricación. Ahora sí voy al módulo de artículos y servicios. El pastel, aquí, tiene un stock de 10. Y los componentes que he utilizado me van a aparecer con stock negativo porque no he indicado un stock inicial, lógicamente, al ser un ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, aquí podéis ver la harina integral, que estaba a 0, pues ahora tiene -7. La leche ahora tiene -5. Me ha restado de mi stock esas unidades. Y ahora vamos a ver cómo se comporta el programa cuando yo vendo esos artículos. Aquí hay varias opciones y es posible que tú siempre quieras aplicar una de esas opciones o es posible que a lo mejor en algunos casos necesites aplicar una u otra. Esto lo vamos a configurar desde los parámetros. Herramientas, parámetros y valores por defecto. Me voy a ir a la pestaña de opciones almacén, aquí. Y aquí este parámetro, artículos compuestos y en ventas y compras, me permite elegir cómo quiero que se comporte el programa cuando yo doy salida o entrada de artículos que tienen componentes. Estas son las opciones. Puedo elegir tanto lo que quiero que hagan ventas como lo que quiero que hagan compras. La opción de avisar, que es la que yo tenía seleccionada, esta de aquí, me va a preguntar. Es decir, yo cuando, por ejemplo, haga una venta, el programa me dirá, existen artículos que tienen componentes. ¿Qué quieres hacer? ¿Dar salida a los componentes o dar salida al artículo final? Por ejemplo, en el ejemplo del pastel me va a interesar dar salida al artículo final, porque yo ya he hecho la salida de almacén de los componentes cuando he fabricado. Entonces, en este ejemplo, si yo voy a pasar por la fabricación, me interesa dar salida al artículo final. En el ejemplo de la cesta me interesa dar salida a los componentes porque yo realmente el stock que quiero controlar es el de los jabones que componen la cesta. Así que si yo tuviera una empresa en la que se me van a dar los dos tipos de casos, seleccionaría esta opción para seleccionar en cada caso qué es lo que quiero hacer. Si en tu caso siempre quieres que se comporte de la misma manera, puedes directamente decirle que no te avise y que descuente bien el artículo compuesto, bien los componentes, es decir, el artículo final o la materia prima, los componentes. Y siempre se comportará de esa manera sin avisarte. Así que elige la opción que más te interese, según cómo quieres que se comporte en ventas y en compras. Yo voy a dejar la que estaba, quiero que me avise y cuando lo tengas guardas con el disquete y ya estaría. Y si ahora, por ejemplo, fíjate, hago una venta de la cesta, vendo 5 cestas, cuando yo le dé una fecha de entrega, me va a preguntar si quiero dar salida de almacén de los artículos de esta venta y además me va a preguntar si quiero dar salida a los componentes de los artículos. Si le digo que sí, como me interesa en este caso, me va a hacer la salida de almacén de los jabones que componen la cesta. Si le dijera que no, lo que haría sería dar salida del artículo final, en este caso la cesta. Así que en este ejemplo le digo que sí. Y como ves aquí en salidas de almacén, aunque lo que he vendido son 5 cestas de jabones, las salidas que he realizado son de los distintos jabones que componen la cesta. Y estas son las opciones que tendría para configurar mis componentes y para configurar las salidas y entradas de almacén de esos componentes y esos productos finales.